En este video vamos a ver cómo funciona el contactor y las características que tiene. El contactor es un dispositivo electromecánico encargado de la automatización de ciertos dispositivos o ciertos elementos. En este caso, el contactor se encarga de automatizar máquinas eléctricas o luminarias. La automatización puede ser de manera manual, mediante pulsadores, que más adelante vamos a hacer la práctica y ver cómo funciona, o puede ser mediante o controlado por medio de un temporizador a distancia. Tenemos dos formas de automatización. Bueno, vamos a ver las características de este contactor. Vamos a tener en cuenta que el contactor tiene tres partes fundamentales. A tener en consideración tenemos la parte de potencia, que están identificados con los bornes 1, 3 y 5, también con la letra L1, L2 y L3, por donde ingresa la alimentación o la corriente. Y en la parte inferior tenemos los bornes 2, 4 y 6, o T1 y T2 y T3, que es la parte de salida de la corriente hacia la carga. La carga puede ser un motor eléctrico o puede ser luminarias, que se utilizan para manejar luces también. Bien, la otra parte fundamental es los bornes de automatización o de control. Tenemos el borne 13 y 14, que es el borne de los normales abiertos. En este caso tenemos un solo normal abierto que trae este contactor. El normal abierto 13 y 14, que se encarga de realizar el circuito de automatismo. En esta parte, la parte fundamental del contactor, tenemos la bobina. Identificación A1 y A2, los bornes de los extremos de la bobina. A1 y A2. La tensión de trabajo de dicha bobina es de 24 volts, en este caso de corriente alterna, con una frecuencia de trabajo de 50 y 60 Hz. El encastre y el montaje de este dispositivo es mediante un riel DIN. Tenemos la traba por donde se va a encastrar. Cuando se alimenta la bobina del contactor A1 y A2 con una tensión de 24 volts, lo que produce internamente en el contactor es que la bobina se energice y al energizarse la bobina, los contactos de potencia se cierran o cambian de estado. ¿Qué quiere decir? En esta condición, como esta ahora está en reposo, ¿qué quiere decir? Que los contactos están abiertos. Si la bobina recibe tensión en los bornes o en los extremos de la bobina, el contactor lo que va a hacer es se va a cerrar. Vamos a hacer una prueba sencilla. Tenemos en condición en reposo, ahí está abierto. Si yo pulso, se cierra. ¿Qué quiere decir? Que los contactos de potencia se cierran cuando la bobina del contactor es energizada. ¿Para qué sirve esto? Yo con los contactos de potencia puedo manejar tensiones altas o elevadas. Y corrientes altas puedo manejar por acá con una tensión bajita. En este caso de 24 volts. Puedo manejar tensiones de 380 volts en los contactos de fuerza y manejarla con una tensión de 24 volts. ¿Por qué traigo un contactor de 24 volts? ¿Por qué? Porque la reglamentación vigente requiere que todos los sistemas de automatismo y control sean de tensión inferior a 24 volts. O sea que tensiones superiores a 24 volts, según reglamentación, no está bajo reglamentación. Así que por esa misma cuestión traigo este contactor.
La diferencia que hay entre el contactor y el relé es mínima. El contactor maneja cargas grandes, el relé cargas pequeñas. El relé puede manejar como máximo valor que he visto entre 5 y 7 amperes. El contactor puede manejar cargas de contactores de 15 amperes o de 7 amperes hacia arriba. Así que es la diferencia que hay, que este se utiliza para fuerza motriz y potencia, por los contactos por donde van a pasar, y este únicamente maneja señales. Puedo utilizar para activar una alarma o cosas chicas que requieran de señales. Por esa misma cuestión tiene muchos contactos normales abiertos y cerrados, porque por acá puedo activar señales de baja tensión. Nada más que eso. Dijimos anteriormente de que yo podía automatizar el contactor mediante un temporizador a distancia o por medio de pulsador. Vamos a hacer ahora una práctica. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. Bueno, vamos a alimentar el contactor. Vamos a ver cómo se comporta. Tenemos la alimentación, en este caso de 24 volts. Pusimos un diferencial a modo de prueba. Vamos a alimentar los bornes de la bobina del contactor, en este caso A1 y A2. Alimentamos uno en cada borne para ver cómo se comporta. Bien, ahí tenemos alimentado la bobina del contactor. Si le mandamos energía a la bobina del contactor, vemos que se comporta, que los contactos mencionados anteriormente se cierran, cambian de estado. No funciona con el diferencial. Bien, a ver. ¿Qué nos dice? Que cuando la bobina es energizada, los contactos, tanto de potencia como de comando, cambian de estado. Bien. Ahora vamos a hacer la otra prueba. Vamos a hacer la práctica. Bueno, tenemos acá contactor. Bueno, vamos a hacer la práctica de manera manual. A ver cómo se comporta. Bueno, acá tenemos el sistema ya armado. Para que el video no se haga muy largo, vamos a realizar la prueba del automatismo o el control de la carga a distancia. En este caso vamos a hacerlo con pulsador. Habíamos dicho anteriormente que se podía hacer mediante temporizador.
o temporizado. Vamos a hacer el sistema de comando. Vemos que por medio de los pulsadores podemos manejar la carga, ¿no? Activamos el paso de corriente hacia la carga y cortamos el paso de corriente de la carga. ¿Qué quiere decir? Que con este sistema yo puedo controlar la carga que circula por el contactor. Bueno, este video es todo. Espero que le pueda servir a las personas que recién están empezando en la parte de automatismo y control. Sigan las normas eléctricas. Bueno, espero que les guste y saludos a todos.